Estos son los salones del automóvil americanos de los años 50. Aquí se desarrolló el campo de batalla donde las corporaciones automovilísticas Ford, Chrysler y General Motors lucharon por cada cliente. Para vender, hay que sorprender, impactar y ofrecer lo mejor. Se buscaban enfoques increíbles para conseguir que el comprador eligiera sus coches y no los de la competencia. Fue en una de estas exposiciones donde se mostró la futura leyenda americana. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí. Comencemos. El Dorado en la cultura española y el coche americano en la cultura española. El Dorado era un país mítico. Y quien lo encontrara, hallaría tesoros incalculables. El país de El Dorado haría a uno fantásticamente rico. Pero los americanos, como se ve, ya lo encontraron todo, y lo exhibieron como un prototipo de coche de belleza increíble en la exposición Motorama. La impactante estrategia de ventas fue adoptada por muchos fabricantes de automóviles en Estados Unidos. Y el Eldorado, en su mismo nombre, era realmente muy sorprendente. El coche era de tamaño enorme, destacando por su interior grande y lujoso, con abundancia de cromo tanto en el interior como en el exterior. Contaba con elementos tan inusuales como un parabrisas panorámico. Mientras que para la mayoría de los coches, el pilar del parabrisas era familiar, Cadillac se obligó a atraer la atención de esta manera. El diseño del parabrisas fue pensado para ser elegante y cómodo. Y como se explicaba, los semáforos eran más visibles a través de este tipo de cristal cuando el coche estaba en una intersección. El Eldorado se preparó rápidamente para la producción en serie NEU. No había duda de si a la gente le gustaría el coche. Se puso inmediatamente en producción. Además, el coche estaba basado en el modelo ya establecido de la serie convertible 62. Tenía 210 caballos de fuerza bajo el capó y, naturalmente, transmisión automática. En la cabina, todo era cuestión de lo que cualquier comprador podría soñar. Solo el costo del coche no era en absoluto pequeño, incluso para los estadounidenses ricos. $7.75, lo que equivalía a casi 30 salarios mensuales promedio de la época. Estamos hablando de los años 50, y sin embargo, había mucho que decir sobre invertir ese dinero en una carrocería descapotable de lujo de más de 5.5 metros de longitud, con un motor bocho de 5,4 litros bajo el capó, interior de cuero, así como elevalunas eléctricos y radio. Y neumáticos con banda blanca lateral en radios muy bonitos. Todos estaban encantados con las ruedas, y elementos como las réplicas de proyectiles, muy de moda. Estas protuberancias en los parachoques tenían forma cónica. En la parte delantera del coche había casquillos que parecían proyectiles. En broma, los parachoques recibieron el nombre de Dagmar, en honor a una actriz de aquellos años con ese seudónimo, dueña de unas bellas formas. No creo que sea necesario aclarar en honor a qué formas exactamente fueron nombrados estos elementos. Y, por supuesto, a todos les encantó el parabrisas panorámico. Los demás coches, al no tener una característica tan hermosa, en un instante se volvieron obsoletos y poco interesantes. Muchos fabricantes de automóviles intentaron el mismo efecto. Posteriormente lo tomaron prestado, o simplemente robaron esta técnica de diseño. Los Cadillac empezaron a usar las ventanas panorámicas en sus coches. El Cadillac Eldorado sorprendió y dictó la moda, y hasta el presidente Eisenhower aprovechó esta moda. El 20 de enero de 1953, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, llegó a su toma de posesión, no en un caballo blanco como lo hicieron sus predecesores, sino en un Eldorado blanco nieve, que era muy hermoso. Una recepción que muchos recordarían durante mucho tiempo. Pero el precio del Eldorado era alto. En el primer año de producción, era imposible venderlo en grandes cantidades. Solo 532 propietarios se hicieron felices con una compra tan increíble. No es de extrañar que los Cadillacs nunca fueran baratos. Después de todo, era la casta más alta del automóvil. Cualquiera que hubiera alcanzado un gran éxito consideraba que era su deber adquirir un Cadillac, lo cual era una señal de éxito, una recompensa personal. Y qué hermoso es y también es famoso. Todo es increíble. Automáticamente, si hace calor, abres la ventana con solo hacer clic en un botón. Y si hace frío,
Enciendes la calefacción, hay una pequeña perilla con la inscripción Hot. Y si no hace calor ni frío, presionas el botón con la inscripción Average. Innovación y competencia en los años 50. Los años 50 fueron un tiempo completamente increíble para la automoción americana. Los modelos se sometían a restyling casi todos los años. Cada año, para mantener la relevancia, todas las empresas realizaban cambios, tanto en la apariencia como en las especificaciones de sus máquinas. Los Cadillac también actuaban en este sentido. Las marcas siempre debían ser las mejores. La empresa consideró que era posible superar a la competencia. La tarea principal de cada fabricante de automóviles entre las marcas americanas siempre fue una verdadera carrera armamentista. La empresa decidió que el motor de 210 caballos de fuerza para un gigante de 270 caballos de fuerza era suficiente para aquellos que lo querían aún más potente. Se podía equipar el lujoso Eldorado con 2 carburadores de 4 cámaras de alto rendimiento que aumentaban la potencia hasta 300 caballos. Un convertible es adecuado. Se podían pedir cupés elegantes, pero no en todas partes de Había buen clima, así que con los cuerpos de los coches, algo increíble comenzó a circular por todas partes. Los diseñadores de Cadillac poco a poco se fueron alejando. Pronto, en la popa de los coches, comenzaron a surgir las llamadas alas de tiburón o aletas. Oh, si alguien supiera a dónde conduciría todo esto en el futuro. Pero por ahora, los diseñadores estaban borrachos de éxito con el Eldorado. Un año después, decidimos justamente, Cadillac, nuestros coches son los más lujosos de todo Estados Unidos. Aquí solo hay liderazgo. El liderazgo de Cadillac en la clase de coches de lujo pronto se vio amenazado. Ford puso en exhibición un competidor muy serio. Su majestuoso y monumental Lincoln Continental Mark II. No era solo un lujo, era un lujo decente. Transmisión automática, dirección asistida y elevalunas eléctricos, carrocería ensamblada a mano, aire acondicionado, cuero especial muy caro traído de Escocia, y un enorme bocho de 300 HP. Este titán se convirtió claramente en un lujo que no pertenecía a los Cadillac existentes. El Continental Mark II se convirtió en el modelo de coche más caro en Estados Unidos, costando casi $10, que era el precio en ese momento de una casa muy bonita. Pero, ¿qué desafío era ese? Cadillac no estaba dispuesto a renunciar a su liderazgo, y en solo 2 años desplegaron una respuesta. El Cadillac Eldorado Brougham, de 5.5 metros de largo y más de 2 metros de ancho. Tenía una carrocería de 4 puertas repleta de todas las posibles innovaciones. Para este Eldorado, no se trataba solo de derrotar al Lincoln Mark II. Tenía que destruirlo por completo y alejar a los clientes. La carrocería se distinguía rápidamente por sus dimensiones. Los elementos cromados, como siempre, llamaban la atención primero. Las puertas eran llamativas. Si las delanteras se abrían de la forma habitual, las traseras se abrían en dirección contraria. Y para colmo, ni siquiera había un pilar central, lo que facilitaba mucho el acceso a los asientos traseros. Esas puertas tan extrañas solían llamarse puertas suicidas. El aire en el Eldorado Brougham, por supuesto, estaba provisto de excelentes cerraduras. Sí, y la puerta trasera era imposible de abrir sin antes abrir la puerta delantera. El Eldorado literalmente incluía todas las tecnologías disponibles en General Motors en ese momento. La fuerza eléctrica de Ney con memoria que se movía hacia atrás y hacia abajo al entrar y salir del coche, radio de transistores con antena automática, calefacción eléctrica del maletero, regulador automático del asiento, luces altas, aire acondicionado, tapicería de cuero, alfombras de piel de oveja. Y ni mencionar las pequeñas cosas como estuches para cigarrillos, tazas con imanes en la parte inferior, o un cuaderno encuadernado en cuero. Había mucho para darle un efecto añadido. Cada coche estaba equipado especialmente con un bolso muy caro hecho por Carell, con lápiz labial, polvos de mujer, peine y un frasco de perfume. El coche más caro y la carrera por la exclusividad, el último clavo en el ataúd del competidor debía ser la suspensión neumática. Gracias a ella se logró una fantástica suavidad de marcha. Y todo lo que el Eldorado Brougham puso sobre los hombros, literalmente, a todo el mundo. Pero el precio era el precio del lujo. El potente gigante, para entenderlo,
Esto equivalía a 42 salarios promedio NEU, o a 3 Cadillacs más accesibles y simples. Bueno, o por ejemplo, el precio de este coche era incluso más caro que un Rolls-Royce Silver Cloud. O, en dinero moderno, costaría $140. Ultra robusto. No solo derrotó a su modelo rival, sino, ¿a qué precio en esta carrera armamentista? Lincoln perdió $1 en cada vehículo. Y se rumorea que Cadillac perdió hasta $10, 0 en cada vehículo producido. Ambas empresas vendieron estas máquinas con pérdidas, y todo por el simple hecho de ser los primeros en el mercado americano, y por el deseo de destruir a su competidor. Ambas compañías, Lincoln y Cadillac, pronto abandonaron un precio tan irrazonablemente caro para los modelos, ya que esto podría llevar al colapso de ambas empresas. Habiendo jugado con el patetismo y el lujo excesivo e injustificado, Cadillac planeaba lanzar una nueva generación de Eldorado. Los coches Cadillac siempre deben ser espectaculares y futuristas, y el modelo no debería ser una excepción. La época del diseño cohete y el Cadillac Eldorado del 59, el Cadillac Eldorado del modelo del año 59, es pura locura. La apoteosis de la llamada batalla por el diseño de automóviles de la era espacial. La carrera espacial entre las dos potencias llevó a una fuerte popularidad de todo lo relacionado con el espacio. Elementos como colas y alas, o boquillas de admisión de aire, se utilizaron cada vez más en el diseño de coches conceptuales. Esos años fueron algo absolutamente increíble. Pero también los coches de serie no se quedaron atrás. Los coches de las empresas Ford, Chrysler y General Motors rompieron las cadenas y trataron de superarse unos a otros en soluciones de diseño espectaculares. Por ejemplo, las partes traseras del coche adquirieron la forma de una cola de cohete. Las luces comenzaron a imitar un escape de cohete, pero esas mismas aletas, similares a los estabilizadores de aeronaves, se hicieron cada vez más grandes cada año. Los modelos Cadillac tenían las colas más grandes, y el nuevo Eldorado del 59 ignoró los tamaños de estas colas, literalmente, de todos los demás. La potencia del motor de sus competidores era de 345 caballos de fuerza, suficiente para acelerar un coche que pesa 2.3 toneladas en 10 segundos. Pero a pesar de toda la velocidad, la silueta del Eldorado no era para el deporte. Se trataba de rodar majestuosamente por las calles. Eso es lo que cualquier Cadillac debería ofrecer. Aire acondicionado automático, suspensión neumática muy suave. Todo esto solo promueve la conducción mesurada. Cadillac destacó por su estilo de cohete, forma, enormes voladizos traseros y ruedas cerradas. Esta solución le dio rapidez y elegancia. El coche fue juzgado con justicia por las dimensiones del capó y el maletero. Según los diseñadores, la longitud de la cabina era impensable en comparación con la longitud del maletero y el capó. A primera vista, parecía pequeña, pero considerando las dimensiones del coche, de casi 6 metros, había mucho espacio en la cabina. Incluso en el sólido sofá delantero podían caber cómodamente 3 personas. La longitud del espacio debajo del capó era tal que se podía entrar con un silbido. No solo un bocho, sino también un US-12. Y lo sorprendente es que este motor fue considerado para su instalación en el Eldorado. A finales de los años 50, los fabricantes de automóviles estadounidenses seguían perdiendo la cabeza. No se puede decir de otra manera. La competencia llevó a una carrera constante, no solo en el diseño, sino también en la potencia. Todos querían obtener más potencia, porque la gasolina no costaba más que el agua. 300 e incluso 350 caballos de fuerza para un vehículo tan grande y pesado. Probablemente no había muchos coches ni US-12. Como a todos les parecía, él podía resolver este problema para superar al eterno competidor, el Lincoln Continental. A los 59 años, en Cadillac, comenzaron a desarrollar el US-12 con volúmenes de 7.4 litros, y terminaron en monstruosos 8.2 litros de volumen, recibiendo potencia en la región de 400 caballos de fuerza y 500 de torque. Recuerdo que esto fue a finales de los años 50. Este titán de los motores de Izmir estaba planeado para instalarse en la próxima generación de Eldorado. Pero, para gran pesar, las restricciones de emisiones, los problemas de trazado transversal en el nuevo Eldorado
y el alto costo del motor no permitieron que la idea se llevara a cabo. No obstante, los propietarios no estaban particularmente molestos. Cadillac desarrolló con éxito su magnífico bocho, con un aumento constante de potencia. El Eldorado. De la innovación al lujo extremo, el Eldorado estaba esperando una revolución. La nueva generación del Eldorado cambió drásticamente a nivel técnico. Se convirtió en tracción delantera y el diseño se volvió más estricto. Las enormes aletas traseras quedaron en el pasado, y las ventanas normales, no panorámicas, volvieron a estar de moda. Cadillac utilizó en el Eldorado un elegante look ciego, donde los faros estaban ocultos tras cubiertas extraíbles. A finales de los años 60 y 70, algo muy inusual se puso de moda. Un fenómeno en el mundo de los automóviles. Los techos de vinilo. Se considera precisamente que Cadillac puso de moda este método de acabado. El vinilo para coches es un material sintético que consiste en una mezcla de caucho polimérico, resinas, pegamentos especiales, pinturas y plásticos que se utilizan para coser ropa, zapatos y accesorios como bolsos. Fue adaptado para techos de automóviles para darle al coche aún más lujo. Las propiedades del material cubren el techo de acero. Originalmente, se hizo para imitar un convertible. Supuestamente el vinilo debería quitarse como un techo convertible, pero luego se convirtió en una solución de estilo independiente para coches de lujo. Casi todos los coches americanos caros de esa época comenzaron a lucir este tipo de techo. La gente estaba encantada. ¿Qué otra cosa? Lo que permaneció inalterado en el nuevo Eldorado es su enorme tamaño, el lujo inigualable del interior y la potencia. El Cadillac debería ser el premium americano más potente. Y eso significa que bajo el capó se instaló un monstruo de 8.2 litros y 400 caballos de fuerza, con un par motor que sería suficiente siempre y en todas partes. De 0 a 100 km/h en 8 segundos con un peso de casi 2.5 toneladas. Fue uno de los motores más potentes instalados en serie al principio de los años 70. No había lujo en el Eldorado que ocupar, y siempre había suficiente potencia. El coche todavía era comprado por famosos, figuras del espectáculo y millonarios. Pero con el crecimiento de la popularidad entre muchos clientes, aparecieron solicitudes especiales, se podría decir, específicas. Y estas solicitudes las realizamos con gran placer. Un estudio de tuning de rápido crecimiento. El dueño de la marca de relojes Tag Heuer, el millonario Joseph, decidió hacer de su recién adquirida oficina en un Eldorado. Exigió que hubiera dentro mesas, teléfonos, televisión y una lujosa silla para él y sus secretarias. Para cumplir con todos los deseos del cliente, cerraron, rehicieron y modernizaron seriamente el coche. Después, resultó que la masa había ido demasiado lejos. Para 3 toneladas, decidieron añadir otro eje. Los años 70 fueron los tiempos del tuning de color, y el Eldorado de 6 ruedas no fue en absoluto un récord. El kit de 8 ruedas de la serie Knight Rider y el DeLorean de Regreso al Futuro. Y aquí, una vez más, decidiendo crear algo que dejará a todos boquiabiertos, Jay compra 2 Cadillacs Eldorado y, utilizando soldadura y extensiones personalizadas, obtiene un marco único que convierte 2 Eldorados en una limusina de 30 metros, con 2 motores, uno en su lugar habitual y el otro más cerca. Este monstruo está controlado por los ejes traseros y tiene 2 conductores. El segundo se sienta en la parte trasera de la limusina. Todos los ejes, excepto los centrales, giran, de modo que al menos de alguna manera se pueda manejar esta absurdidad. En el diseño de la cabina, además de los infinitos sofás de cuero, hay televisores enormes, una cama, un solarium exterior, un jacuzzi, una piscina con un trampolín de esquí, un campo de golf y una plataforma para helicópteros. Estaba claramente en buena forma cuando diseñó su nueva creación. Como quedó claro inmediatamente, el coche resultó ser un puro coche de exposición y no era adecuado para carreteras normales. Tenía que ser transportado a largas distancias en partes sobre cureñas de armas. Entrar en la mayoría de las curvas con este coche no es posible. El sueño americano, como lo llama Jay Ohrberg, está diseñado para propósitos especiales, festivales, exposiciones, tareas publicitarias. Aquí está su lugar de trabajo. Pero aún así, el objetivo principal era entrar en el libro Guinness de los récords mundiales como el coche más largo del mundo. Como comprenderás, por supuesto, logró esta tarea. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios,
Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos vídeos como este. Hasta la próxima.